Buenas tardes, mi nombre es Hugo Mayer. Voy a contar parte de la historia laboral en mi vida. Trabajé 18 años en una administradora de fondos de pensiones. A principios de los 80 partieron las AFP porque se dijo que el sistema antiguo iba a colapsar. No era posible que habían 6 activos que financiaban uno y que con el tiempo iban a haber 2 que financiaban uno, por lo tanto era imposible que el sistema pudiera continuar. Y por eso se justificó este cambio a lo que se llamó las nuevas administradoras de fondos de pensiones. En los cursos que se nos entregó al principio, se nos enseñó que la gente que cotizara 20 años en el sistema, al pensionarse iban a tener pensiones equivalentes al 70% del sueldo que tuvieran al momento de pensionarse. Eso después de el año 2000 al 2001 al 2005, la gente que se pensionó ya tenían 20 años cotizando, el promedio fue de un 37%, datos dados por la superintendencia. Posteriormente, la gente que estaba en este sistema y que se le dijo que el fondo de pensiones era exclusivamente de ellos, yo voy a contar una historia de un señor, de Juanito, que él ingresó al sistema el año 81 con una renta aproximada de más 600.000 pesos valor actual. Él aprovechó también de ingresar en una ISAPRE, con un plan regular, más o menos pagaba 45 a 50.000 pesos por ese plan, y empezó a cotizar. A los 10 años de estar cotizando en el sistema, tuvo una desgracia en su familia. Su segundo hijo adquirió una enfermedad catastrófica y le dijeron que necesitaba 4 millones de pesos para operarlo, si no el niño iba a fallecer. Juanito fue a la AFP, pidió si le podían pasar de los 17 millones que tenía acumulado, 4 para poder operar a su hijo. ¿Y qué le dijo el sistema? No podía hacerlo. Fallece el hijo. Pasan los meses, pasan años, y Juanito cae en desgracia con los dividendos de su casa. El banco lo va a ejecutar por 3 millones de pesos que debía en dividendos. Juanito se acordó de la AFP, fue y planteó que como ahora tenía como 23 millones de pesos acumulados, si le podían pasar 3 millones y medio para poder pagar los dividendos y que no le remataran la casa. Desgraciadamente el sistema otra vez le dijo no puede usar la plata, le remataron la casa. Siguió Juanito como arrendatario. Llegó la edad de pensionarse Juanito, 65 años. Juanito le dieron, él fue a buscar su plata porque le dijeron que esa plata era en forma individual, era de él. ¿Qué le dijo el sistema? El sistema le dice, Juanito, como usted no tiene idea cómo manejar la plata, nosotros le vamos a manejar la plata, le dijo el sistema. Le vamos a dar 2 posibilidades. Una, que usted con su plata compre una renta vitalicia en una compañía de seguro. ¿Qué dice ese sistema? Que con los 50 millones que logró acumular, la pensión era alrededor de 250.000 pesos, el 0,5% del fondo que entrega. La historia dice que si Juanito toma eso, al fallecer sigue la señora con la pensión, con un 60%, y al fallecer ella, después el fondo queda en esa compañía de seguro. La otra oportunidad que le dan a Juanito es que se quede en la AFP con un retiro programado. Significa que se va comiendo su plata, pero a su vez la plata sigue también ganando rentabilidad. Al morir Juanito, pasa la señora a cobrar la pensión. Al morir después la señora, los hijos que ya son mayores y no tienen derecho a pensión, vuelven a la casa porque uno se había ido a Alemania y el otro estaba viviendo en Puerto Montt hacía muchos años, y el sistema les dice, aquí hay 38 millones que quedan del fondo del papá, ustedes lo retiran. La pregunta es, ¿en qué momento el fondo de pensiones fue de Juanito? En ningún momento. De Juanito solo fue migajas, porque ese fondo de pensiones nunca fue de él. Esa plata quedó o para una compañía de seguro o para los hijos. A su vez Juanito, al pensionarse, tuvo el otro problema, de que la ISAPRE donde estaba cotizando, como quedó con una pensión de 250 y ganaba 600, no puede seguir pagando la ISAPRE, tiene que irse a FONASA. Eso es una desgracia para los trabajadores chilenos que cotizamos una vida para cuando llegamos a pensionarnos
o tenemos que irnos a FONASA o tener una pensión miserable.